Ha sido muy especial poder dedicar todo el año a meditar en este libro del profeta Isaías, un libro muy conocido, muy central, digamos, en la Biblia en general, particularmente en el Antiguo Testamento, pero saben todas las referencias que hay en el Nuevo Testamento acerca de esta profecía, y aunque por su importancia y centralidad es algo a lo que se le dedica tiempo en los campos académicos, en los seminarios, institutos, hacerlo con una perspectiva un poco más pastoral y con esta tarea de compartir con la iglesia, para mí ha resultado supremamente edificante. A veces lee uno algunos textos que ya hemos leído muchas veces, otras veces se encuentra uno con versículos que uno se le olvidaba que existían. Pero hemos podido comprobar esa verdad de que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y cuando decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, quiere decir, entre muchas otras cosas, que uno puede leer cientos de veces el mismo versículo, y si estamos en la búsqueda de escuchar la voz de Dios, siempre vamos a encontrar algo nuevo, porque es viva, ¿cierto? Y usted nunca, cuando se encuentra con un ser querido vivo, nunca dice, yo ya lo vi ayer, ¿cierto? Sino que lo disfrutamos cada día. Eso sucede con la palabra de Dios, es viva, y volvemos a ver ciertos textos que nos vuelven a marcar la vida. Así que ha sido un año muy especial poder meditar en esta riqueza de Isaías. Y al entrar en esta recta final, en los capítulos del 60 al 66, vamos a mirar esta recta final con una perspectiva muy especial. Por supuesto, hemos venido todo el año pensando en el carácter de Dios, recordando que el carácter de Dios es lo que nos permite a nosotros, como en cualquier otra relación, conocer a alguien. Usted puede encontrarse muy seguido con alguien, o ser compañero de trabajo, o vecino, o hasta familiar, pero le conoce en la medida en que conoce su carácter. De resto, por la cara no se conoce a nadie, se conoce por el carácter. Y de esa forma podemos establecer una relación que puede ser cercana o lejana, dependiendo, ahí sí, como decimos, la compatibilidad de caracteres, ¿cierto? Así que en Dios podemos creer, a Dios inclusive podemos dedicarle un ritual, un culto, y hablar de Dios y conocer cosas teóricas, bíblicas, teológicas, pero la relación con Él depende de qué tanto conocemos su carácter. Ese es el primer, desafío que hemos tenido durante todo este año, conocerlo, pero conocerlo para estrechar la relación. Pero en segundo lugar, el segundo desafío ha sido conocer ese carácter para también poderlo imitar, para poder acercar también en su forma de ser. El carácter quiere decir la forma de ser de alguien. Y la idea es que podamos acercarnos a la forma de ser de Dios, que podamos parecernos cada día más a Él. Recordemos como el Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo le llamamos? Padre. Padre. ¿Y cómo evidenciamos que Él es el papá de nosotros? Porque decimos Padre nuestro que estás en los cielos. No, yo escucho por ahí en la calle que hoy en día todo el mundo dice papi, hola papi. Ahora se hablan los muchachos así, ¿cierto? Papi, a cualquier desconocido papi. No, a Dios, sí, pero cuando verdaderamente evidenciamos ser hijos de Dios, es en el parecido. En el parecido.
Y por eso analizar el carácter de Dios es una oportunidad de acercarnos cada día a ser como Él. Pero en estos últimos 7 capítulos, del 60 al 66, quiero invitarles a reflexionar sobre un elemento más del carácter de Dios. Y voy a colocar un título a estos capítulos que nos quedan, el resto de estos domingos que vamos a trabajar en Isaías. Voy a colocar un título que tiene que ver con el carácter de Dios, pero quiero que usted, al ver este título, recuerde lo primero que se le venga a la mente. Y voy a preguntarles, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando lee el título que vamos a colocar? ¿Ok? Lo primero, no se ponga a inventar, ni cambie la versión cuando escuche la versión de otro. No, lo primero que venga a su mente, quiero pedirles que compartamos un poquito así, en confianza, en familia, ya que venimos con ínfulas de retiro, vamos a compartir con confianza. Este es el título de estos capítulos. ¿Quién quiere empezar? Levante su mano. Aquí. No hay más. ¿No hay más qué? No hay más camino. No hay más camino. Ok. Me recuerda una tabla en el mar, una tabla de salvación. Una tabla de salvación en el mar. Muy bien. Sí. Cristo fue lo primero que vino a su mente. Ok. ¿Quién más? ¿Qué fue lo primero que vino a su mente? Sí. La solución a todo. ¿Okay? Mi salvación. ¿Alguien más? Sergio. Yo no puedo. Ok. Soberano. Que no hay más, es la única, no hay más que esperanza. Bueno, esa palabra, ahora, ¿qué le sugiere a usted? Esperanza, futuro, vida eterna. ¿Okay? ¿Perdón? Oportunidad. Sí. Esperar algo que no sé qué es. Interesante eso, ¿cierto? Esperar algo que no sé qué es. Fe a largo plazo. Transformación. Cuando miramos todas esas palabras que tienen que ver con el futuro, incluso como dice Marlon, algo que no sé qué es, pero es esperanza, viene de esperar algo. Cuando uno espera algo, pero ¿por qué espera? Es una necesidad, ¿se ha pedido algo? ¿Okay? ¿Okay? Si usted vive pleno, todo lo tiene, está súper bien, ¿necesita esperanza? A no ser que se pueda hablar de esperanza de lo malo, ¿no? Pero esperanza siempre está asociado con lo bueno. Y todo para mí. ¿Por qué es necesaria hoy la esperanza? Se supone que si uno espera un futuro mejor, es porque el presente no es lo mejor. ¿Ustedes creen que el presente no es lo mejor? ¿No están satisfechos con lo presente? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en una condición pecadora, claro. Mucha Necesidad, condición pecadora, dolor, injusticia, miedo, sufrimiento, enfermedad, guerra, inmoralidad, inseguridad, iniquidad, maldad, pecado, miedo, corrupción.
Cuando uno mira todo eso alrededor, ¿será que no necesitamos una esperanza? ¿Y cuáles? ¿O cuáles son a donde mira el ser humano como esperanza o como esperando frente a la situación que estamos viviendo? ¿Hacia dónde apunta la esperanza de la gente? ¿Será que la gente espera en Dios? ¿Ser humano común y corriente? ¿En dónde están fincando sus esperanzas? Por ejemplo, otros países, calidad de vida. Hay mucha gente que emigra buscando calidad de vida. Y entonces se imaginan el sueño americano, el sueño. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás había un sueño americano chiquito, para nosotros los colombianos, ¿no? Que era el sueño venezolano. Irse a Venezuela era casi un sueño americano, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, ¿y alguien ha vivido en Norteamérica, en Estados Unidos, en el exterior? ¿Alguien ha vivido en el exterior? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Es paraíso? Toca trabajar. No. Algunos van a España, no sé, se ocurren diferentes opciones de calidad de vida y me pregunto, allá se es feliz, se tiene todo, es el paraíso terrenal. No, realmente no, porque tienen que trabajar en cosas de las que no están acostumbrados, solo por conseguir dinero y querer aparentar, o sea, quieren llegar allá a la noche a la mañana a conseguir camioneta, casa, carro, beca, porque ese es el sueño americano. Okay. Pero en realidad puede que se solucione algo de pronto laboral, ¿cierto? Pero tanto como la esperanza que tenía, yo creo que hay muchas personas que se han frustrado. Pero otros fincan sus esperanzas en otras cosas, no sé, por ejemplo, en un líder, en una corriente política, ¿cierto? Había una amiga de ustedes que decía, por ejemplo, que ahora sí vamos a vivir sabroso aquí en Colombia, ¿sí? Entonces alguien tenía esperanza de que ahora vamos a vivir sabroso. Bueno, todavía no ha empezado la sabrosura, pero hay gente que tiene esperanzas en cosas humanas, de pronto en ganarse la lotería, el baloto, ¿no? El que compra la lotería no tiene esperanza, claro, si no, no la compraría, ¿cierto? Tiene esperanza. La pregunta es, ¿en dónde está puesta la esperanza? Lo que vamos a estar enfatizando estos domingos es que Dios, el Dios que nos muestra Isaías, es la única esperanza. Y cuando decimos única, no quiere decir que todo el mundo tiene su esperanza en Él. Quiere decir es que es la única verdadera. Las demás fallan tarde o temprano. Tarde o temprano, todo va a fallar. Dios, el Dios revelado en la palabra de Dios, en los profetas, en Isaías, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, el Dios verdadero, solo hay un Dios verdadero. Y ese Dios es la única esperanza para la situación que está viviendo la humanidad. Que como lo dice nuestro himno nacional, la humanidad entera que entre cadenas gime. Y solo puede poner su esperanza cuando comprende las palabras del que murió en la cruz, el Hijo de Dios. Pensando en esta realidad y pensando en no solamente las esperanzas o la esperanza en cosas globales o macros, sino también en su vida personal, no vamos a detenernos a pensar la esperanza en cada uno, porque aquí nos quedaríamos toda la semana cada uno compartiendo cuál es la esperanza de su vida, ya en su situación personal. Pero tal vez usted tiene una esperanza y una necesidad también particular, personal. Él también es la única esperanza para usted, personalmente hablando. Pensando en eso, vamos a mirar, empezando por el capítulo 60, y cuando pensamos en el capítulo 60 lo vamos a llamar un nuevo
amanecer. En cuanto a la única esperanza, vamos a empezar con un capítulo que creo que habla de un nuevo amanecer. Cuando llegué a esta iglesia tenía como nombre Nuevo Amanecer. No supe por qué le pusieron ese nombre, de dónde surgió, si había una base bíblica o si era porque suena bonito, no sé, nunca me enteré. Pero cuando leí el capítulo 60 dije, uy, pareciera que se hubiera basado en estos versículos el nombre de nuestra iglesia. Miren lo que dicen los primeros tres versículos. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cómo les parecen esos versículos? ¿Quién puede leer esos versículos y no sentir, suspirar, no sentir un gozo escuchando esa exhortación? Tal vez en las Biblias que tienen promesas subrayadas aparezca con resaltador. Tal vez sea un versículo como para tú hacer una cartelera o una tarjeta y regalársela a alguien, bendecir a alguien con esos versículos. Y si alguien recibe una tarjeta así y lo lee y dice, gracias Señor, seguramente es una exhortación o una frase que despierta la esperanza a muchas personas. Pero yo quiero recordarles que estamos leyendo dentro de un contexto histórico y que debemos pensar en primer lugar, antes de suspirar, ¿a quién le están diciendo esto? Y por todo lo que hemos venido viendo en el año, ¿a quién se le está diciendo esto? A Israel. Una nación que después de tanto enemigo, de tanta maldad al interior y con tantos castigos que vinieron del exterior, de una nación que había sido exiliada, esparcidos por la tierra, subyugados, que los habían puesto a servirle a otros imperios, pues no es raro que sea una nación que se encuentra en un estado de adormecimiento, como lo que nosotros llamamos desesperanza, como que las fuerzas ya no les acompañaban y por lo tanto estaban adormecidos. Así que esta voz retumba en medio de la noche, en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Levántate, resplandece, ha venido tu luz. ¿Cómo sería ese despertar? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, Israel. Porque, y aquí viene un contraste, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Cómo así? ¿Es un nuevo amanecer o son tinieblas? ¿Sí ven cómo vienen simultáneas las dos? Pero dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces la oscuridad, ¿para quién es? Para el resto. Oscuridad, tinieblas, noche. Una figura para representar perdición y desesperanza, mientras que el nuevo amanecer es una promesa de vida, de shalom, de paz. Y el versículo 3 dice, andarán las naciones a tu luz. Es decir, el nuevo amanecer de Israel será luz incluso que alcanzará a otras naciones. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es un nuevo amanecer para Israel
que va incluso a alcanzar a iluminar la noche oscura de otras naciones, de otros países. Por eso llamamos este capítulo Un Nuevo Amanecer. Creo que comienza anunciando un nuevo amanecer para Israel. Pero quiero invitarles a que miremos algunas características que tiene este nuevo amanecer. Creo que el resto, yo no sé si ustedes todavía han mantenido el hábito de leer los capítulos antes del domingo. Entonces seguramente habrán leído este capítulo y diciendo, uy, qué enredo, como que mucha confusión. Bueno, vamos a tratar de separar un poquito y voy a hablar, no voy a extenderme mucho, solamente voy a hablar de 3 características que tiene el nuevo amanecer para Israel. 3 características. Pensemos en que esta es una promesa o un anuncio de nuevo amanecer para una nación, el pueblo de Dios llamado Israel, ¿ok? Pero se presenta por medio del profeta Isaías con 3 características. La primera característica la vemos en los versículos 4 en adelante, y esa característica es restauración en primer lugar del culto a Dios. Vamos a ver, dice así versículo 4: alza tus ojos alrededor y mira. Noten que sigue la exhortación, el anuncio, ¿no? El despertar. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Notan el sabor de estos versículos? ¿Qué es lo que está anunciando el profeta a Israel? ¿Qué es lo que le está anunciando? ¿A qué le suena? Israel, alza tus ojos y mira alrededor. Todos estos se han juntado. ¿Qué están viendo? Gente viniendo. ¿Quién? Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón. ¿Quiénes son esos que vienen? El pueblo de Dios que había sido exiliado, esparcido. Yo no sé si alcanzamos a percibir el significado de estas palabras para el pueblo de Israel, pero yo no sé si usted de pronto alguna vez ha tenido que ver partir a sus seres queridos a otras tierras y después de muchos años volverles a ver. Un hijo, un hermano, un papá, después volverles a ver. Imagínense cómo se sentirá los hermanos venezolanos cuando ven retornar a su familia. La señora que nos ayuda con el aseo de este lugar, y es de Venezuela, y ahora en diciembre va a ir a asistir al grado de médico de un hijo suyo. ¿Se imagina lo que hay en su corazón volver a ver a su familia? Esto era lo que sentían, por eso dice, se maravillará y ensanchará tu corazón porque haya vuelto a ti la multitud del mar, es decir, esos que estaban exiliados en islas, en lugares lejanos, volverán. Las riquezas de las naciones hayan venido a ti, multitud de camellos, es decir, una nación llena de transporte regresando a su ciudad. La pregunta es de toda esa gente que viene contenta por volver a su nación y aquellos que están allí recibiéndolos gozosos en su corazón, ¿por qué tanto gozo? ¿A qué viene esa gente? ¿A qué viene?
¿Qué dice el texto? Por si no se ve bien, lo resalto aquí. Publicarán alabanzas de Jehová. La alegría no es solo por el reencuentro. La alegría es por volver a recuperar las alabanzas a su Dios, al Dios verdadero. Toda esa reunión no simplemente es volver a llenar una nación, sino que estaban recuperando el culto al Dios de ellos. Publicarán alabanzas de Jehová. No se estaban reuniendo para una fiesta, para un concierto, sino para alabar a Dios. Y mire cómo lo siguen expresando los versículos siguientes. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Noten que sigue hablándose de a lo que vienen, a ofrecer sacrificios. Todo ese ganado que traen es para ofrecerle sacrificios sobre el altar a Dios, conforme a la costumbre de los judíos. Y glorificaré la casa de mi gloria. Y termina diciendo que vienen al nombre de Jehová tu Dios, al Santo de Israel que te ha glorificado. Así que el primer elemento que encontramos en este nuevo amanecer para Israel es la recuperación del culto a Dios. Es poderse reencontrar para servirle a Dios, para buscar a Dios, para alabar a Dios. ¿Y por qué hablamos de restauración? ¿Por qué hablamos de recuperación? Porque lo habían perdido. Todo el libro viene quejándose Dios por la infidelidad de este pueblo. Porque se entregaron a los ídolos, porque amaron más sus placeres e incluso las alianzas con otras naciones y cayeron en el abandono de la fidelidad a Dios. Así que el nuevo amanecer tiene como primer punto de partida recuperar la fe en Dios, rindiéndole culto solamente a Él. Un culto que implicaba ofrecer sacrificios conforme a su costumbre, que eran animales. El segundo elemento que tiene este nuevo amanecer es restauración de la ciudad de Dios. Miren lo que dice versículo 10. Extranjeros edificarán tus muros. Es decir, los maestros, los contratados para edificar son los extranjeros. Y sus reyes, es decir, los reyes de los extranjeros, te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Todo lo que había pasado, está diciendo el profeta, todo este dolor que han tenido que soportar era el resultado del castigo de Dios por su abandono de la fe. Y entonces Jerusalén, la ciudad de Dios, había sufrido las consecuencias. Estaba en ruinas, estaba destruida, era motivo de burla para los vecinos. Pero aquí se promete en este nuevo amanecer la reedificación de los muros con mano de obra extranjera. Y dice el versículo 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¿De qué sigue hablando? ¿De qué está hablando aquí? De una reconstrucción física de la ciudad. Mire lo que sigue diciendo, versículos 12 en adelante. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano
vendrá a ti cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. ¿Ustedes se imaginan cómo la ciudad va tomando un ambiente de fiesta, de recuperación, de preparar para esa nueva estación, ese nuevo amanecer en el culto a Dios? Y versículo 3, en la parte final dice, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. ¿A quién se refiere Dios con el lugar de mis pies? A la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén, a Sión de Dios. Versículo 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, si los enemigos, y a las pisadas de tus pies se encorvarán. ¿Qué quiere decir eso? Les besarán los pies. Todos los que te escarnecían, los que se burlaban, y te llamarán. ¿Quién los llamará así? Las naciones los llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. La restauración de la ciudad de Dios. Estamos muy lejos de allá. Tal vez de aquí, no sé si alguien haya ido a la ciudad, a Sión, a Jerusalén, histórico. Tal vez nosotros digamos, no tiene nada que ver con nosotros. Aunque hay algunos que no faltan por ahí que dicen que uno queda bien bautizado es cuando lo bautizan allá en el río Jordán. Pero para ellos, este nuevo amanecer de su ciudad, la que era el centro del orgullo del pueblo judío, de la gloria ante las naciones, y que había sido asolada, ahora va a ser restaurada físicamente. Así que este nuevo amanecer para Israel implicaba también que su ciudad volviera a tener la gloria que había tenido antes. En tercer lugar, la tercera característica es la restauración del proyecto de Dios. Versículo 15 dice así: en vez de estar abandonada y aborrecida, ¿quién? Jerusalén, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Noten, y voy a resaltar más frases aquí. Haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Ese era el proyecto inicial de Dios. ¿Qué pasó con ese proyecto? Dios tiene proyectos maravillosos para el ser humano. ¿Qué pasa con esos proyectos? ¿Por qué no se cumplen los proyectos de Dios? ¿Cuál era el proyecto de Dios allá en el huerto de Edén con Adán? El perfecto shalom. ¿Por qué no se cumplió? Por el pecado, por la infidelidad, por darnos el lujo como seres humanos de utilizar la voluntad que nos fue dada para hacer lo que se nos antoje, aunque eso implique darle la espalda a Dios. Dios tenía un proyecto con Israel y era que fuera gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Mi pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y las naciones serán benditas, todas las naciones de la tierra en ese pueblo. Ese era el proyecto. Pero ¿qué pasó? Ellos lo abandonaron. El ser humano
abandonó el proyecto de Dios. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Termina diciendo, y pondré paz por tu tributo. El resultado del tributo será paz. Y pondré justicia por tus opresores, es decir, los jefes, los gobernantes serán reemplazados por justicia, la justicia que se había perdido. El proyecto de Dios con Israel no se empezó a destruir cuando las naciones vecinas atacaron a Israel, cuando la exiliaron, cuando la esparcieron por la tierra, cuando los subyugaron. El proyecto de Dios empezó a destruir por dentro, cuando el pueblo de Dios empezó a portarse de manera injusta, corrompida, llenos de maldad. Las naciones que los atacan después son el instrumento de Dios para castigarlos a ellos. Pero todo comenzó por dentro, por perder la justicia. Y ustedes saben que el efecto de la justicia es la paz. Si no hay justicia, tampoco hay paz. Todo se había perdido. Y la gloria eterna proyectada por Dios para Israel se había perdido. Pero ahora Dios está anunciando un nuevo amanecer. Y en este nuevo amanecer que está diciendo que va a restaurar el proyecto que tenía inicial. Dios tenía un proyecto. Termina los versículos 18 en adelante, el 19 dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. ¿Nota la restauración del proyecto? ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuáles son las palabras que encontramos aquí del proyecto de Dios? Nunca más se oirá en tu tierra violencia. La violencia no es parte del proyecto de Dios para el ser humano, ni para su pueblo, ni para la iglesia, ni para el ser humano. ¿Cuánto necesitamos gritar esto en un contexto donde se exalta la violencia y la guerra cuando se supone que es guerra justa o guerra en defensa propia y se legitima el derramamiento de sangre? No, Dios no estableció a Israel para que mostrara su dominio militar sobre las demás naciones, sino para que manifestara la gloria de Dios. Un pueblo gobernado por la ley de Dios, que manifestara justicia y paz. Eso se había perdido. Y esto nos pone a pensar acerca de, ¿y esto ya se cumplió? ¿Cuándo? ¿Alguna vez Israel ha estado sin guerra? Esta es una promesa para Israel. Y dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia. Eso inmediatamente nos pone a pensar, estamos hablando de Israel, pero ¿ya? Y el versículo 19 nos pone todavía más en alerta porque dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo hemos dejado de contar con el sol para alumbrar nuestros días? ¿No será entonces que aquí está anunciando un nuevo amanecer mucho más trascendental, espiritual y futuro que lo que Israel ha gozado hasta el momento en su vida? ¿No será que aquí está incluido no solamente el Israel físico, sino un Israel espiritual, un verdadero pueblo de Dios? Es el anuncio de la presencia de Dios que será tan suficiente que el sol ya no importa ni la luna, ya no se necesitarán.
¿Acaso no es lo que nosotros esperamos? ¿No es la única esperanza que a veces hasta cantamos diciendo, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador? Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esa es la esperanza del creyente, esa es la esperanza de la iglesia, pero esa es la misma esperanza del verdadero israelita, del verdadero pueblo de Dios, porque Dios tenía un proyecto y nosotros, los seres humanos, no lo aceptamos, lo rechazamos. Lo que nos está diciendo en este nuevo amanecer es que si bien pudimos haberlo destruido, Dios tiene un proyecto de restauración y a eso es lo que estamos llamando un nuevo amanecer. Tenemos entonces esta promesa de no más violencia, de no más guerra, de no más sufrimiento, de no más dolor, pero por una sencilla razón: la presencia de Dios será suficiente. Seguramente al leer esto diremos, y dirá el judío, ay, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo será? Y tal vez pongamos nuestros ojos en el cielo y diremos, ay, ¿cuándo llegará el Señor para que todo esto se cumpla? Pero, perdón, cuando leímos el versículo 2, decía, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tenemos que preguntarnos no solamente sobre el nuevo amanecer que viene del cielo, sino quién es ti, porque los demás caerán en oscuridad perpetua. No solamente es esperar un nuevo amanecer, sino que hay que estar preparados para él. Y si miramos esto resumido y ya no pensando solamente en Israel, sino en nosotros, miremos cómo terminan los últimos versículos de este capítulo diciendo, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Eso es parte del proyecto, la justicia. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Y termina con una firma. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Eso es como Dios diciendo, póngale la firma, lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo yo. A su tiempo. Y aquí hace referencia a un tema temporal que tal vez nos trae del contexto de Israel a nuestro hoy. Sobre todo teniendo en cuenta que esto no ha llegado. ¿Cuándo es ese tiempo? Parece una frase apocalíptica, ¿no? Parece que nos estuviera hablando de la escatología, del final de los tiempos, pero como diciendo, pronto llegará a ser. Resumidamente, entonces, tenemos un nuevo amanecer caracterizado por restauración del culto a Dios, restauración de la ciudad de Dios y restauración del proyecto de Dios. Y tal vez estemos hablando del culto a Dios que brindaban los judíos, la ciudad de Dios que tenían los judíos, que era Israel, Jerusalén, y la restauración del proyecto de Dios que tenía con Israel. Pero si tenemos en cuenta que hay una esperanza y una expectativa futura para la iglesia de hoy, yo les invito a que nos hagamos 3 preguntas. La primera,
¿A quién rindes culto y de qué calidad? Esa promesa de nuevo amanecer que va a restaurar el culto a Dios, la va a restaurar con aquellos que lo han ofrecido antes. No es que cuando el Señor llegue empezará a haber un culto a Dios. No. El culto a Dios se ofrece hoy, ahora y en medio de todo. Y aquellos que le han rendido culto al Dios verdadero están invitados a este nuevo amanecer. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos es esa: ¿a quién rindes culto? Y seguramente, si no dijera nada más, tú levantarías la mano y dirías: al Dios verdadero. Pero por eso pregunto: ¿y de qué calidad? Porque tal vez, si tú vienes cada 8 días a la iglesia, puedes decir que le rindes culto a Dios. ¿Pero eso será rendir culto a Dios? Haber practicado un ritual como el bautismo, como orar, como ayunar, ¿eso será culto a Dios? Recuerden que el judío hacía todas esas cosas y Dios decía: pero su corazón está lejos de mí. Dios aborrecía el culto de los judíos porque no estaba respaldado por una vida íntegra. Ellos ofrecían sacrificios sobre el altar. ¿Qué sacrificas tú? Tal vez no sean carneros, pero la pregunta es: ¿cuál es la calidad de tu culto a Dios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? No podemos esperar hasta aquel día, hasta esa mañana gloriosa, hasta ese nuevo amanecer para empezar a rendir culto a Dios. Cuando yo estaba pequeño y me imaginaba el cielo, no estaba seguro de que fuera tan bueno, porque yo me imaginaba un culto permanente y todos con ropas blancas allá alabando todo el tiempo. Yo digo: eso debe ser como aburrido, por la idea que tenemos de culto, ¿cierto? Pero el culto se rinde a quien se considera verdaderamente Dios. Una cosa es un ritual, pero otra cosa es ofrecerle a Dios el culto. Y se hace cuando se sacrifica algo a Él, cuando se reconoce como dueño de todo. Pero no es verdad que a veces, no sé, una necesidad material, el frío, la madrugada, hay tantas cosas que nos duele sacrificar y uno dice: no, yo alabo a Dios pero a mi manera, no necesito de esto o aquello. Pero a la hora de otras cosas que nos ofrece el mundo, como, bueno, yo pregunto: ¿cuántas horas dedicas al trabajo? ¿No será que a algunos le rinden culto al trabajo? ¿No será que a algunos le rinden culto porque sacrifican todo por el estudio? ¿No será que a algunos le rinden culto a lo material porque están dispuestos a sacrificarse por ahorrar y ahorrar y ahorrar para el futuro, y lo que importa es tener? ¿A qué le sacrificas? Ahora tú puedes rendir culto a Dios a través del trabajo y a través del estudio y a través de las cosas materiales, por supuesto. Pero la pregunta es: ¿dónde está puesta tu adoración y tu esperanza? En segundo lugar, ¿vives el reino de Dios? ¿Saben? Dios le promete a Israel restaurar Jerusalén como ciudad. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Es que esa nación, ese pedacito tan chiquitico de la tierra, tiene tal importancia? ¿Ahí es donde se para Dios o qué? No, es porque Dios había escogido ese pedacito tan chiquito para poner allá sus leyes. Lo primero que hizo cuando lo sacó de la esclavitud fue llevar a su líder al monte y decirle: aquí están mis leyes, ustedes van a practicar unas leyes distintas a las que practica el resto del mundo. Así que para ellos significaba no simplemente un pedazo de tierra, sino esa nación que practicaba la ley de Dios. Cuando pensamos en el Nuevo Testamento,
Cuando pensamos en lo que Jesucristo nos enseñó como el evangelio de salvación, ¿es una nación? ¿Es un país? ¿O son unas normas del reino de Dios? ¿Quieres saber cuál es la nación de Dios, la ciudad de Dios hoy? Te invito a que vayas al Sermón del Monte y escuches a nuestro Redentor, Salvador y gobernante dictando las normas del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Y así comienza todo un sermón donde empieza a hablar del amor al prójimo, de la fidelidad conyugal, de poner la otra mejilla cuando somos heridos en una, de amor, de paz. Esas son las normas del reino. Nosotros no somos judíos, pero pertenecemos al reino de Dios, y la pregunta es: ¿vives el reino de Dios? Y en tercer lugar, ¿qué buscas con tus proyectos y planes? Todos tenemos proyectos, planes para el futuro. Los más jovencitos están pensando en una carrera, están pensando en un estilo de vida, de pronto están pensando en viajar. Los más maduros seguramente tienen también proyectos para más adelante, para sus años de vejez. Siempre estamos pensando en proyectos y hasta le pedimos a Dios que los bendiga. ¿Saben? Un verdadero hijo de Dios no simplemente le pide a Dios que bendiga sus proyectos, sino que le pregunta: ¿cuáles son sus proyectos conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Qué fácil sería hacer: Señor, aquí en este proyecto yo no quiero que tú entres, yo quiero hacer mi voluntad, pero por favor bendícelo. Échale bendición a mi carro, a mi negocio, a mi casa, a mis sueños, a mis estudios, bendícelos, pero yo hago con mi vida lo que yo quiera. Cada uno de nosotros está vivo porque Dios tenía un proyecto con nosotros. Dios tiene un proyecto con tu vida personal, individual. Tu tarea es acercarte al proyecto de Dios, no a tus sueños. En estos días allí en la cumbre vi una ilustración muy interesante que me llamó la atención. Que hay personas que oran por un proyecto así: Señor, bendice este proyecto. Bendice este proyecto, pero lo tienen así, no lo quieren soltar. Y nos decían: no, tenemos que orar es así: Señor, bendice este proyecto. Es decir, si tú quieres, quítalo de ahí. Pero a veces la obsesión es el proyecto nuestro, no el de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Piensa que estás aquí solamente tú y Dios. Estas preguntas no son mías, son del Señor para ti. Son de aquel que nos da la única esperanza de un nuevo amanecer. Y te pregunta en esta mañana: respóndele solamente a Él. ¿A quién rindes culto y de qué calidad? Solo Él tiene que escuchar tu respuesta. ¿Vives el reino de Dios? ¿Qué buscas con tus proyectos y planes? Te ruego, Señor, que escuches la respuesta de cada uno individualmente. Si hay alguien pidiéndote perdón,
nos unimos para que le perdones, Señor. Si hay alguien confesando pecado, te rogamos, Señor, que lo restaures. Pero que cada persona que está aquí en esta mañana viva cada día de su vida preparada para recibir el nuevo amanecer. Que nadie se encuentre dormido para tenerle que decir: levántate, resplandece, sino como un siervo vigilante, como nos dijo Jesús, preparado para tu llegada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.